Aunque ustedes no solo crean, la palabra de Dios tiene muchas citas bíblicas que mencionan acerca de la importancia de administrar las finanzas, los dineros que Dios nos regala. Por eso en esta mañana estamos muy contentos, amigos y amigas de la R, de traer a un invitado que es un conferencista, economista y pastor que ministra muchísimo en este tema. Por eso, gracias por acompañarnos, pastor Esli Felipe, en este tema de los errores financieros que suelen ocurrir dentro de los matrimonios. Bienvenido. Muy buenos días, preciados amigos y hermanos de la R Radio. Gracias, Sonia. Sí, es un placer estar con ustedes para hablar de un tema tan importante, ¿no? Tan vital para los matrimonios. Sí, en los matrimonios nos enredamos un poquito con este tema porque a veces, pastor, no sabemos si, a ver, ¿quién es el que va a administrar? ¿Es el hombre o es la mujer? Y entrando en esos temas, ¿habría algún error en eso? A mí me gustaría empezar por allí. Bueno, los errores son muchos. El tema, digamos, está, me parece, como siempre lo decimos, a la luz de la palabra de Dios en el corazón. Yo siempre le digo a un varón que entiende que él es el líder en su iglesia, en su primera iglesia, vamos a decir, porque la palabra de Dios menciona que nosotros no podemos honrar a Dios en la iglesia de fe, en nuestra comunidad de fe, si no honramos el nombre de Dios, el testimonio de Dios en nuestra primera iglesia, es decir, nuestra familia. Y aterrizando a la respuesta a tu pregunta, yo siempre le digo a los matrimonios, si su esposa es una persona más meticulosa, más ordenada, más proclive a las finanzas, a las matemáticas, déjela que ella lo guíe, porque total la palabra de Dios dice que somos uno en el Señor. Entonces yo no tendría ningún problema si mi corazón está bien situado delante de Dios y que mi esposa sea la que lleve las finanzas, porque es la más ordenada, la más proclive justamente a llevar bien las finanzas. Sí, gracias por hacer este comentario, porque allí es cuando podemos entender que somos uno, como se lo explica, y que va a administrar mejor el que tenga esas habilidades. Correcto. Y dentro de estos errores que se cometen dentro de los matrimonios en las finanzas, ¿cómo sería que al hablar de los errores pudiéramos considerar cómo hacerlo práctico? Mira, yo diría que hay ahorita, Sonia y amigos de radio, de la R Radio, hay errores generales, diría yo, y hay errores puntuales. Entre los primeros, yo mencionaría los generales. Por ejemplo, la gente no planifica sus gastos, ¿no? La gente lamentablemente no le da el valor que tiene el tema de la mayordomía financiera, como le llaman los coachings o las personas que enseñan acerca de finanzas. Otro punto general o error general es que no cultivamos hábitos financieros. Mucha gente entiende que debe cepillarse los dientes, tender su cama, ordenar sus cosas, pero no sabe también que tiene que tener una cultura financiera. Como siempre lo hemos compartido por aquí, el que no tiene cultura de ahorro, tiene cultura de deuda, siempre lo digo. Otro punto que recuerdo podría ser el que se hacen de muchas tarjetas de crédito. Es otro error terrible. Mucha gente piensa, por ejemplo, no solamente en Estados Unidos, porque toda esta corriente ahora del reporte de crédito, de ser buen pagador, se ha generalizado en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica hay centrales de riesgo donde verifican tu crédito, pero mucha gente cree que hacer un crédito, formar un crédito, es hacerse de muchas tarjetas de crédito. Tremendo y craso error. Y otra cosa es que la gente mucho duda en invertir. Y cuando hablo de inversión, no necesariamente estoy hablando de comprarnos no sé, una flota de taxis para hacer un emprendimiento de ese tipo, o quizás comprar un terreno o un inmueble. Lo que estoy diciendo es invierte en usted. Invierte en usted, en prepararse, en mejorar en su carrera, para que su tramo profesional, su caminar profesional, le permita ascender, ganar una promoción, como dicen aquí, y tener un mejor estilo de vida, ¿no? Esos son los generales. No sé si te gustaría escuchar los que son puntuales. Sí, estos son los generales. Dentro de los hábitos financieros que mencionas, ¿cuál sería con el que tenemos que empezar?
Bueno, dentro de los, digamos, los que yo diría los específicos, los micro, ¿no? Porque cuando hablamos de economía hablamos de macro, en la visión general, y la micro, lo que es ya el detalle, ¿no? La singularización del tema. Bueno, lo primero es que la gente miente a veces sobre su situación financiera y le pasa no solamente a los recién casados, sino también a las personas que tienen a lo mejor algunos años ya de casados. Muchas personas mienten acerca de cómo ingresan a la comunidad familiar. Es decir, yo creo que antes de entrar a la vida en común de un matrimonio, sobre todo uno que dice que es creyente, la gente tiene que hablarla sinceramente, tienen que decir lo que deben, las cosas que están sucediendo, porque eso va a afectar tarde o temprano el horizonte financiero de la familia. Por eso siempre le digo a la gente, ¿cómo se ve usted en 5, en 10, en 15 años? Entonces, no suena romántico, yo sé, pero tenemos que decirnos la verdad. Otra cosa, otro error financiero de los matrimonios, nuevos o no tan nuevos, es evitar hablar del dinero. Mucha gente dice, mira, mire señor, yo no voy a hablar del dinero con mi esposo, con mi esposa, porque quiero evitar los problemas. Le dejo saber algo, los problemas van a llegar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque somos dos mundos, somos dos personas con diferentes, vamos a decir, costumbres. Cada uno viene con una mochila en la espalda. Estoy hablando alegóricamente, es decir, tu esposa viene con una forma de ahorrar, de tender la cama, de, no sé, cocinar las tortillas, etcétera. Y tú vienes con tu propia mochila. Y en el tema del dinero es semejante. Por eso, para evitar que sean peores los problemas, hay que hablar de eso como hablamos, por ejemplo, no sé, del clima, del deporte favorito, de lo que esperamos como pareja, ¿no? Digamos, ese sería el segundo. El tercero que yo te podría mencionar sería el hacer un presupuesto, y creo que de eso hemos hablado muchísimo. Uno de los errores terribles es no contar con un plan de gasto mensual. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso afecta el futuro de la pareja, estimada Sonia, estimados oyentes. Si una persona no sabe a dónde va el dinero, pues obviamente el dinero se va a ir donde quiera. Entonces Claro. siempre tiene que haber objetivos comunes. La palabra de Dios dice que, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, ¿no? Y los dos serán una sola carne. ¿Y qué significa esto? No solamente una mera unión sexual, sino también económica, financiera, espiritual, en todo sentido. Entonces, cuando no hay objetivos comunes como pareja, van a surgir las discrepancias y las prioridades. Yo tengo que saber exactamente hacia dónde queremos ir como familia. ¿Cómo puedo honrar a Dios en mi primera iglesia? Siempre lo repito en las comunidades de fe. Ese es el gran problema de la iglesia el día de hoy. Aparte del tema del dinero, que no sabemos manejarlo, no entendemos que todo se lo debemos a Dios. Entonces, debemos contar con un presupuesto. El otro es también, como decíamos alguna vez, contar con un fondo de emergencia. Nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros tenemos nuestra fe, como dice la palabra de Dios, nosotros confiamos en las promesas de Dios, somos gente de fe, confiamos en la palabra de Dios, pero no podemos nosotros saber lo que viene en el futuro. Contar con un colchón financiero, es decir, contar con un fondo de emergencia, como dice su nombre, para atravesar dificultades, va a ser muy bueno. Nosotros no sabemos, por ejemplo, si vamos a perder el trabajo. ¿Qué pasa si nuestra esposa decide quedarse en la casa para cuidar a los hijos? Una avería costosa en algún electrodoméstico, en el auto. Entonces tiene que haber, dice la palabra de Dios que el justo ve el peligro acercarse y dice no, y sabe cómo manejarlo, ¿no? Algunas versiones de la palabra dicen se aleja. No, nosotros tenemos que enfrentar los temas, y una de las mejores cosas es ahorrando, teniendo un colchón financiero. El cuarto sería dejar de tener un plan de las deudas, ¿no? Yo siempre digo a la gente, y esto no solamente va para los recién casados, sino también para los que ya tienen algunos años en matrimonio. Cuando tienes deudas y estas no se discuten, no se afrontan cuando antes, esto va a afectar el matrimonio, porque eso supone, por ejemplo, en el futuro pensar por ejemplo, vamos a tener que comprar una casa muy, muy grande. Aquí en Estados Unidos la gente
va cambiando poco a poco a veces de casa porque la familia crece, porque pues usted sabe, hay con el tema de la economía, a veces hay que emigrar a otros estados y hay que vender una casa y hay que estar bien ordenado en las deudas. Siempre por eso yo les sugiero a las parejas que tengan una, una herramienta que se llama un formato de control de pago de deuda, donde usted pone el nombre de la institución, eh, el tipo de crédito que tiene, vehicular, de casa, etcétera, tipo de crédito personal, el monto, los intereses, el periodo, y todo eso le va a poder permitir visualizar lo que debe. Entonces, eso va a poder permitir que su prioridad número uno debe ser pagar esas deudas, ¿no? Y sobre todo esas que se generan dentro del matrimonio. Hay matrimonios, te comento, que a veces ingresan a este hermoso pacto, que la palabra de Dios dice que es la herencia espiritual que uno tiene en la tierra, con la mejor persona con la que me puedo relacionar en la tierra, mi esposa, mi esposo, porque la mejor persona en el universo es el Señor Jesús, pero en la tierra, cuando una persona ingresa a ese pacto, a esa herencia espiritual que Dios le ha dado, y esconde, por ejemplo, deudas que viene arrastrando, hay, por ejemplo, parejas jóvenes que no le mencionan a su cónyuge que tienen problemas, por ejemplo, de créditos universitarios, que tienen algún problema de collection, es decir, una deuda que ya ha entrado en una forma contenciosa, eso significa collection, es decir, que hay gente o empresas que están cobrando ese dinero y que ahora a ti como esposo, como esposa te van a afectar, porque Claro. sabemos que somos uno. Y no solamente en el tema espiritual, sino que el mundo en que vivimos nos tiene abocados como una sola persona también jurídica en muchos casos. Y también como lo veníamos diciendo, antes de darte paso, es establecer montos mínimos para discutir los gastos. Creo que lo vimos la vez pasada en la infidelidad financiera. Muchas parejas tienen problemas cuando no se llaman unos a otros y compran libremente sin respetar el acuerdo que han tenido. Yo siempre le digo a las parejas que establezcan un monto mínimo de llamarse cuando quieren comprar algo. Siempre tenemos eso nosotros, sobre todo en una, vamos a decir, sociedad consumista, capitalista, donde nos dejamos llevar por las redes sociales, donde nos dejamos llevar por la cultura de las plataformas digitales, ¿no? Que te hacen creer que tú necesitas algo. Hay muchos esposos que a veces, sin respetar a sus esposas, se compran algo de un monto que debieran haber ya conversado y viceversa. Las esposas pueden comprar algo, deben llamarse, porque eso significa respeto. Sienta las bases de la confianza en tu matrimonio y ese legado que le vas a dejar a tus hijos. Y por último, Sonia, no quiero avanzar más, sería establecer, como dije, también un monto individual de gastos. No solamente llamarnos para una cantidad que podemos comprar, sino también separar un dinerito que está dentro del presupuesto para que el hombre, el esposo y la esposa lo puedan gastar en lo que ellos quieran. Es decir, si ya sabemos que mensualmente nos asignamos, no sé, 100, 200, $300, eso también lo establece la pareja, ese dinero ya sabemos que ella se lo puede gastar en lo que ella desea. Siempre le digo a los varones, tu esposa a lo mejor es una persona que le gusta leer, quiere comprar sus libros, quiere ir a un seminario, quiere, no sé, desarrollar sus habilidades de escribir poesía, no lo sé. Por eso tenemos que también tener ese tino, mi querida Sonia. De verdad que hay que desenredar muchas cosas y para que estos errores los podamos mitigar, usted nos ha dado puntualmente unas recomendaciones y eso me encanta. Esa recomendación, por ejemplo, de que hacer esa llamada cuando tienes el impulso de comprar algo, de tener el presupuesto personalizado, de hacer una planeación de los gastos mensuales, de no nada más soltar el dinero, sino tenerlo allí, pues, muy bien administrado como algo muy importante. Y cuando una pareja, yendo a la primera recomendación que hizo, cuando una pareja apenas se va a casar, sería conveniente que rindieran cuentas de su estado, así como que hasta que se consulten a ver si no están ahí en la lista negra, ¿sería conveniente? Yo creo que sí, y te digo algo, celebro que muchos pastores o muchos consejeros cristianos le sugieran justamente a la futura pareja tener esas clases prematrimoniales. Es muy importante,
Te lo digo porque me ha sucedido en personas que amamos, ¿no? En familia. Cuando una persona no sabe o está mintiendo, ¿no? Bueno, por un lado un cónyuge, un futuro cónyuge no sabe en qué está metido su futuro esposo o esposa y este por otro lado miente en ese sentido, pues estamos empezando mal, ¿no? La palabra de Dios es muy clara. El padre de toda mentira es el enemigo de nuestras almas, ¿no? Mucha gente podrá decir, oiga, ya está, ustedes están entrando en un terreno místico, religioso. No, la palabra de Dios lo podemos ver el día de hoy. ¿Cuántas familias se han acercado a nosotros, como digo yo, en la peor bancarrota, la bancarrota espiritual? No la bancarrota que existe en Estados Unidos y que no existe, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Donde eso, aquí en Estados Unidos, una persona puede empezar de nuevo, puede de alguna forma, como dicen, hacer borrón y cuenta nueva. Eso ha cambiado muchísimo el día de hoy. No soy un experto en bancarrota, pero el día de hoy, por ejemplo, en todos los Estados Unidos, si una persona debe algo, tiene que pagar de todas maneras. Hace algunos años podía usted hacer borrón y cuenta nueva literalmente, ahora no. Y eso afecta no solamente a tu esposo, sino a ti y viceversa. Si tú Claro. mientes te has llenado de tarjeta de crédito, como dije, cultiva los hábitos de inversión, no se habla de dinero, se habla de otras cosas, etcétera. Entonces, yo creo que sí, Sonia, debería, y los jóvenes sobre todo que ahora están uniéndose, a muy temprana edad deberían saber cómo van a afrontar esa unión. Así Sí, es. y buscar asesoría, creo que es de las cosas importantes porque mencionó también que hay que tener como juntas, el matrimonio debe tener juntas para hablar de las finanzas, ver cómo está y cuando sea necesario buscar a los expertos. Por eso aprovecho este momento para pedirle, y por favor, Pastor Esli, que nos comparta de sus seminarios, de todo lo que usted ofrece precisamente para asesorar a los matrimonios. Bueno, miren, tenemos un ministerio de enseñanza, como digo, para los matrimonios de finanzas y liderazgo. Nosotros nos movemos por todo Estados Unidos. Nos pueden llamar en California al teléfono del área 805-428-6203. 805-428-6203. O como pueden ver ahí en misaludfinanciera.net, misaludfinanciera.net. Y bueno, nosotros estamos invitando a las congregaciones de, de todo Estados Unidos o también grupos que no necesariamente sean comunidades de fe a trabajar en sus finanzas. Yo creo que el tema de las finanzas es algo que tenemos que siempre prestarle atención, más aún en el matrimonio, Sonia. Celebro que la R Radio toque estos temas porque es importante. Lamentablemente, las familias están adoleciendo de este tema, ¿no? Y no porque nosotros tengamos la verdad, sino porque el tema como decía, si una persona pareja, perdón, no habla de dinero, esa no es la solución, ¿no? Como muchas personas en otros ámbitos dicen, no, no voy a tocar este tema, o, no, o lo voy a dejar para después, o lo voy a hacer cuando sea viejito o viejita. El tema va a venir, ¿no? Creo que la virilidad de un hombre no se manifiesta en lo que nos venden en las redes sociales. La virilidad de un hombre es decir, yo veo el problema que se va a acercar a mi familia y tomo las decisiones, ¿no? Por ejemplo, muchas Claro. personas me comentaban, gente que conocí de otros países, ¿no? Que tomaron la decisión de viajar de países que están en mucho conflicto hoy, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, una pareja que tuvo que vender todo en Venezuela. Inmigraron a este país bien, legalmente, gracias a Dios, tuvieron la gracia. Y miren ahora, les hubieran quitado sus casas y todo. O sea, la palabra de Dios nunca nos va a dejar de honrar cuando uno honra Claro. porque Dios honra a los que le honran.